Vanessa Peralta, Carol Méndez y yo, Valeria Cuevas, presentaremos el tema los hidrocarburos. En primer lugar, ¿qué son los hidrocarburos? Son compuestos químicos orgánicos formados exclusivamente por átomos de hidrógeno y carbono. Dependiendo de la disposición y la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno en la molécula, se pueden clasificar en dos grandes grupos: alifáticos, que tienen una estructura lineal o ramificada, y a su vez se subdividen en alcanos o parafinas, alquenos u olefinas, y alquinos, cuyas fórmulas generales están aquí, donde N representa el número de átomos de carbono en la molécula. Y también se encuentran los aromáticos, que tienen una estructura cíclica y conjugada, con enlaces dobles alternados. Y el ejemplo más claro de este es el benceno, y aquí podemos observar su fórmula. ¿Qué son? Los alcanos, también conocidos como parafinas, son hidrocarburos saturados. Esto significa que están compuestos únicamente por átomos de carbono e hidrógeno unidos mediante enlaces simples, enlace sigma, sin enlaces dobles o triples. Pueden estar lineales, ramificados o en ciclos, cicloalcanos. Ejemplos y usos. Muchas de estas sustancias son conocidas porque tienen un uso muy extendido. El metano, el alcano más simple, es un componente importante del gas natural y se usa para la calefacción doméstica y en estufas de gas y calentadores de agua. El propano es un componente principal del gas embotellado que se usa en zonas donde no se dispone de gas natural. El butano se utiliza en los encendedores desechables y en latas de combustible para estufas y linternas de gas para acampar. La gasolina contiene alcanos de 5 a 12 átomos de carbono por molécula. Las fórmulas de los alcanos se han escrito en una notación que se conoce como fórmula estructural condensada. Esta notación indica de qué modo están enlazados los átomos unos con otros, pero no exige dibujar todos los enlaces. Por ejemplo, la estructura de Lewis y las fórmulas estructurales condensadas del butano, C4OH10, son las siguientes. Entonces, la nomenclatura de los alcanos, según las reglas establecidas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, sigue una serie de pasos específicos. Para las cadenas lineales o ramificadas son los siguientes pasos. Paso 1. Identifica la cadena principal. Es la cadena de átomos de carbono más larga en la molécula de alcanos, incluso si está ramificada. El número de carbonos en la cadena principal determina el prefijo del nombre, y aquí se puede observar una tabla con los prefijos. El paso 2 es identificar y nombrar los grupos alquilo, ramificaciones. Los grupos alquilo son cadenas de carbono que se unen a la cadena principal. Se nombran como el alcano, pero con la terminación -il o -ilo. 3. Identifica la posición del grupo alquilo en la cadena principal y numérala desde el extremo más cercano al grupo funcional. 4. Asigna los números de localización de las ramificaciones. Numerar la cadena principal de manera que las ramificaciones reciban los números más bajos posibles. En caso de empate, se selecciona la numeración que proporcione los números más bajos al primer grupo funcional. 5. Completa el nombre. Cuando hay dos o más sustituyentes iguales, el número de sustituyentes de este tipo se indica mediante un prefijo: di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5 y así sucesivamente. Coloca los grupos alquilo en orden alfabético, sin contar su prefijo de cantidad, antes del nombre del alcano principal, separados por comas y con un guión entre el número de localización y el nombre del grupo alquilo. Para cicloalcanos es más o menos el mismo proceso. Si el anillo solamente tiene un sustituyente o grupo alquilo, ningún número es necesario para designar su posición. Pero si existen dos o más sustituyentes, se numera el anillo de tal forma que se le asigne el número 1 al sustituyente con mayor prioridad alfabética, y el resto del anillo se numera de tal forma que se le asignen los números más bajos a los sustituyentes restantes. Ahora seguiremos con los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles carbono-carbono. Un enlace doble carbono-carbono es la parte más reactiva de un alqueno, por lo que decimos que el enlace doble es el grupo funcional del alqueno. Y estos son insaturados, puesto que tienen menos hidrógenos de los que podrían tener. Por su doble enlace, los alquenos son intermediarios importantes en la síntesis de polímeros, medicamentos, pesticidas y otros productos químicos valiosos. El etileno es el compuesto orgánico que se produce en mayor volumen. La mayor parte de este etileno se polimeriza para producir grandes cantidades de polietileno, y el resto se utiliza para sintetizar una gran variedad de productos químicos orgánicos, incluidos el etanol, el ácido acético, el etilenglicol y cloruro de vinilo. Y este también sirve como hormona vegetal para acelerar la maduración de los frutos. Por ejemplo, los jitomates se cosechan y se embarcan mientras están verdes,
Luego se tratan con etileno para hacerlos madurar y que se pongan rojos justamente antes de ponerlos a la venta. Y hablando del propileno, este sirve para producir polipropileno y el resto se utiliza para generar acetona, alcohol, isopropílico y una gran variedad de compuestos químicos orgánicos útiles. Para nombrar un alqueno, primero se escoge como cadena principal la cadena más larga que contenga el doble enlace. Después se enumera empezando por el extremo más cercano al doble enlace y se identifica dónde se encuentran los grupos alquilo. Se nombran los grupos alquilo por orden alfabético y se escribe el prefijo de la cadena principal seguido del carbono donde se encuentra el doble enlace. Por último, se agrega la terminación eno. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Para el ejercicio 1, observamos que la cadena más larga es de 5 carbonos y en el carbono número 3 se encuentra un metil y en el 2 se encuentra el doble enlace. Entonces el nombre de este sería metilpent2eno. En el segundo ejercicio vemos que la cadena más larga que contiene el doble enlace es de 8 carbonos y en la posición 2 tenemos a un metil, en el 4 tenemos a otro metil, en el 6 a un etil, en el 5 a un cloro y en el 3 al doble enlace. Entonces se ordenan alfabéticamente los grupos alquilo y quedaría como 5 cloro, 6 etil, 2 4 dimetil, oc, 3 eno. La rigidez y falta de rotación de los enlaces dobles carbono-carbono origina la isometría cis-trans, también conocida como isometría geométrica. Si dos grupos similares enlazados a los carbonos del enlace doble se encuentran en el mismo lado del enlace, el alqueno es el isómero cis. Si los grupos similares se encuentran en lados opuestos del enlace, el alqueno es el isómero trans. Alquinos. ¿Qué son los alquinos? Los alquinos son los hidrocarburos acíclicos insaturados no ramificados, los cuales poseen un triple enlace y se nombran reemplazando la terminación ano del nombre del correspondiente hidrocarburo saturado por la terminación ino. Los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces triples entre carbono y carbono. La fórmula molecular general para alquinos acíclicos es CnH2n2, en donde N indica el número de átomos de carbono que conforman la cadena de un alcano determinado, es decir, son los compuestos formados por carbono e hidrógeno, y su grado de insaturación es 2. El acetileno o etino es el alquino más simple, el cual fue descubierto por Berthelot en 1862. Aplicación de los alquinos. El acetileno o etino es el alquino de mayor uso. Este es un gas que cuando se quema en presencia de oxígeno puro, produce una llama de alrededor de 2800 grados centígrados, por lo que se utiliza en soldaduras. A partir de él, también se sintetizan gran cantidad de compuestos orgánicos, siendo el ácido acético uno de los más importantes junto a otros hidrocarburos insaturados, los cuales son capaces de polimerizarse dando plásticos y caucho. Ya que son capaces de polimerizarse dando plásticos y cauchos, también se utilizan para soldar sillas y mesas. Los polímeros generados a partir de los alquinos se les llaman polialquinos. Estos son semiconductores orgánicos y pueden ser dotados parecido al silicio, aunque se trata de materiales flexibles. En el hogar se emplean los solventes orgánicos como agentes para la limpieza en seco, diluyentes de pintura y quitamanchas, mientras que en la oficina se utiliza como limpiadores de los tipos de máquinas de escribir y de superficies de los escritorios, y también puede ser como removedores de cera. Nomenclatura. Como regla número 1, debemos de tener presente que los alquinos responden a la fórmula que se muestra a continuación, en donde se hace la suma de carbono más hidrógeno, y se nombran sustituyendo el sufijo ano del alcano con igual número de carbonos por el sufijo ino. Tenemos 4 ejemplos, en donde el primero, al sustituir el sufijo, queda como etino, el segundo queda como propino, el tercero queda como but2ino y el cuarto queda como but1ino. Regla 2. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace. La enumeración debe otorgar los menores localizadores al triple enlace,
Se muestran también 3 ejemplos, en donde el ejemplo 5 muestra que se llama OC3-ino. OC es de octeno ya que tiene 8 carbonos. El número 6 es pent-1-ino y el 7 ex-2-ino. Regla 3. Cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la cadena que contiene el mayor número de enlaces triples y se numera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces múltiples, terminando el nombre en diino, triino, etc. Tenemos 2 ejemplos, en donde el ejemplo 8 es OC-16-diino y el ejemplo número 9 es 3-metilexa-1,5-diino. Regla 4. Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, se procede del modo siguiente. 1. Se toma como cadena principal la que contiene el mayor número posible de enlaces múltiples, prescindiendo de si son dobles o triples. 2. Se numera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay un doble enlace y un triple a la misma distancia de los extremos, tiene preferencia el doble. 3. Si el compuesto tiene un doble enlace y un triple, se determina el nombre en eno-ino. Si tiene 2 dobles y un triple, dieno-ino. Con 2 triples y un doble, la terminación es eno-diino. Tenemos 3 ejemplos, en donde el ejemplo 10 quedaría como ep5-eno-1-ino, el 11 quedaría como ept1-eno-6-ino y el 12 como ept2-eno-5-ino. Hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos, o también llamados arenos, están relacionados estructuralmente con el benceno, de fórmula molecular C6H6, es decir, 6 carbonos, 6 hidrógenos, que también se obtiene del petróleo. Es el más simple de los hidrocarburos aromáticos. Su fórmula desarrollada consiste de 2 estructuras resonantes, concebidas en el siglo XIX por Friedrich August Kekulé. Para que se dé la aromaticidad, deben cumplirse ciertas premisas. Por ejemplo, que los dobles enlaces resonantes de la molécula estén conjugados y que se den al menos 2 formas resonantes equivalentes. El benceno y algunos de sus derivados son cancerígenos, es decir, pueden producir cáncer a las personas que están en contacto continuo con estos compuestos. Ejemplos y usos. Los compuestos aromáticos tienen aplicaciones diversificadas en la industria química, farmacéutica, perfumería y otros campos debido a su estabilidad y propiedades únicas. Por ejemplo, el benceno y muchos de sus derivados se fabrican a gran escala para su uso en gasolinas de alto octanaje y en producción de polímeros, insecticidas, detergentes, tintes y muchos más productos químicos diversos. Nomenclatura. Algunos compuestos tienen nombres tradicionales aceptados. Existen monosustituidos, que son donde las posiciones del anillo bencénico son equivalentes y el sustituyente se nombra antes de la palabra benceno. Y existen también los disustituidos, que son donde en presencia de 2 sustituyentes su posición relativa se indica mediante números o prefijos. Estos son orto, que son donde hay carbonos adyacentes o 1 y 2, meta, de carbonos alternados o 1 y 3, y para, en carbonos opuestos o 1 y 4. Existen 3 isómeros posibles de benceno con 2 grupos nitro unidos a él. Estos 3 isómeros se llaman orto, meta y para dinitrobenceno.